Hola, mi nombre es Guillermina Oliveto, soy investigadora adjunta del CONICET, aquí en el programa de Historia de América Latina o PROAL, que forma parte del Instituto Ravignani. Y hoy estamos con la doctora Ana María Presta, coordinadora del programa de Historia de América Latina, investigadora superior del CONICET, recientemente jubilada, y también profesora regular plenaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Historia de América I, donde fue titular desde 1998 hasta el cuatrimestre pasado, hasta en este año 2022. Y la idea de hoy es conocer un poco más a Ana María y trascender aspectos tal vez de su carrera académica y profesional, aunque también vamos a charlar un poco sobre eso, e ir hacia otro tipo de preguntas y propiciar otro tipo de reflexiones. Hola Ana María, Hola, bienvenida. gracias. Gracias, Guille, y también gracias al Instituto por ofrecerme hacer esta entrevista, esta charla y tal vez mezclar aspectos de mi carrera académica con aspectos personales que hicieron que haya llegado al lugar hasta donde llegué, hoy la jubilación, pero que en realidad me mantuvo en una actividad como profesora e investigadora durante mucho tiempo, actividades con las que pienso continuar, pero desde otro lugar. Claro, y seguramente todo eso que te trajo hasta acá, esos aspectos más personales, de tu vida, de tu familia, de tus intereses, más allá de la historia, son cosas que quienes miran no conocen sobre vos, seguramente. Así que arrancamos por ahí y empezamos, bueno, por la infancia, por esa Ana María, niña. Y entonces te pregunto dónde naciste, en qué barrio transitaste tu infancia, y algo que vos nos quieras comentar sobre tu Sí, familia. yo en realidad nací en una esquina emblemática de Buenos Aires, en Río de Janeiro y Rivadavia, en una clínica que se llamaba Clínica Luna, donde ahora creo que hay un instituto que se llama Rawson o algo así. Eh, eh, pero en realidad mis padres vivían en Vicente López, vivían en Florida, de manera que yo nací en la capital federal de casualidad por la elección de una clínica como La Luna, ¿no? Y viví eh, gran parte, toda mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud en Florida, donde fui al colegio y bueno, donde me formé, yo diría inicialmente como la humanista que soy debido a un contexto donde se produjo y se armó mi primera infancia, mi adolescencia y en suma mi vida, digamos, ¿no? Porque las inquietudes con las cuales abordé mi carrera nacieron en mi adolescencia. Y además de haber nacido en la adolescencia, fueron estimuladas, un verbo que está muy de moda hoy para la crianza de los niños. En ese momento se decía otra cosa, la lengua cambia, pero las prácticas no, donde fue, digamos, una nena muy estimulada en numerosas actividades que derivaron en la elección de la carrera y de la profesión. Claro, ¿y había biblioteca, por ejemplo, en tu casa? ¿Cómo era la Y relación con mi los libros? en mi casa era una casa muy politizada, mis padres eran muy políticos, yo fui hija única, pero la política era un tema cotidiano y la lectura iba desde la lectura de muchos periódicos al día, de muchos diarios, eh, excepto La Prensa y La Nación. Se imaginarán entonces la ideología que imperaba en mi casa, pero se leía de todo, tanto a la mañana como a la tarde, cuando mi papá volvía de la oficina y traía La Sexta, que por ese momento era la razón. Y bueno, se conversaba de todo, hubo televisión muy rápido, la radio era una institución que permanecía encendida desde las 7 de la mañana en adelante cuando todos nos levantábamos. Y bueno, sí había una gran biblioteca, mis padres eran lectores y yo heredé esa pasión por la lectura frontalmente muchas veces porque mi mamá era una mujer muy persuasiva y cuando me veía dando vueltas me invitaba a sentarme y a leer eh, y, y luego yo hacía lecturas que generalmente no entendía porque era muy joven para sacar libros de la biblioteca en estantes donde yo sabía que estaban los libros que no debía leer. Entonces, digamos que gran parte de mi secundaria lo pasé cansada y muerta de sueño porque cuando mis padres iban a dormir yo empezaba a leer esas cosas. Y luego, cuando me venían a despertar para ir a
a la escuela estaba absolutamente dormida. Y de leer, por ejemplo, cosas como Madame Bovary o La amante de Lady Chatterley, que a los 14 años no entendés demasiado de qué se trata. Claro. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria y Yo fui secundaria? a un colegio religioso que no era muy progre y que hoy diríamos que es bueno, no un colegio de élite, pero un espacio de élite porque tiene una capilla muy importante. Fui al colegio Santa Teresita, cosa que les reproché en algún instante de la adolescencia a mis padres, eh, pero mi papá era un tipo muy pragmático y me decía, vos al colegio vas a obtener un título de secundario, lo que tenés que aprender lo vas a aprender en tu casa. Entonces, realmente dejé de discutir y también había tomado partido. De alguna manera, eh, Florida, cuando yo vivía ahí, era un ámbito muy interesante porque había casas muy hermosas, muy bonitas, como la mía, que, que estaba frente a un gran predio que luego se loteó, pero que era un baldío de 12 manzanas frente al Colegio San José de La Salle, que era como si fuera un campo de cultivo y tener un campo en la casa. Y los padres, los señores que alquilaban ese gran predio, que pertenecía a una familia propietaria, eran los papás de una chica que iba conmigo a la escuela. Por lo tanto, yo tenía una vida campestre enfrente de mi casa, porque saltaba el alambrado, caminaba o me subía un caballo que había ahí adentro, iba hasta el rancho donde ellos estaban durante gran parte del día para volver luego a la casa. Entonces ahí se cultivaba de todo y yo traía a mi casa zanahorias, papas, qué sé yo, vegetales de todo tipo, y había una laguna donde pescábamos mojarritas y todos los chicos íbamos a jugar ahí adentro. Era una vida muy, muy agradable. Y bueno, sí, el colegio era un ámbito interesante porque había muy buenas profesoras, casi todas mujeres, no tuve nunca un profesor masculino, además de algunas monjas, la mayoría eran profesoras seglares, de muy buena formación, y ahí yo empecé a leer mucho más todavía y a anidar mi pasión por la historia, que también estaba asociada a todo este contexto político que había en mi casa con mis padres, mis tías y el resto de la familia extendida. Pero lo que quería decir era que el barrio era muy estimulante, porque era un barrio donde había muchos emigrados, y muchos eran de Europa del Este. Y hoy, con el conocimiento de la vida y de la historia, puedo decir que había dos bandos. Había un bando de Europa del Este, de la ex Yugoslavia, que eran católicos, practicantes, algunos recalcitrantes, y miembros del Partido Comunista, que vivían todos en casas de los alrededores y donde se armaban en el barrio unas discusiones fantásticas. Donde mis padres también participaban, sobre todo mi papá. Entonces era, ¿cómo decirlo? Era un barrio mezclado, eh, de clase media laboriosa, gente de cuello blanco, bancarios, dueños de pequeña y mediana empresa, pero también de laburantes, carpinteros, herreros, etcétera, que tenían sus casitas más pequeñas, pero donde todos nos apreciábamos y nos queríamos. Era un barrio con mucha vida social, sobre todo en los carnavales, que yo disfrutaba mucho porque todos jugábamos al agua en la calle, inclusive mis padres. Ah, mira. Así que mi papá, que era un hombre muy, muy elegante y muy consumidor de pilchas, un hombre que tenía una presencia importante en el barrio y demás, bueno, se ponía los pantalones cortos y en los carnavales también jugaba con todos los chicos y con todo el barrio. O sea que era muy divertido vivir Claro, ahí. claro. Socialmente era fantástico. ¿Y tu mamá trabajaba fuera de la casa? No en el momento en que yo fui niña, pero sí, mi mamá fue una mujer que que perdió a su madre muy, muy pequeña, a los 5 años. Entonces tuvo una vida complicada desde el punto de vista del cuidado y del afecto, porque obviamente su papá trabajaba mucho, eran 5 hermanos, y los fines de semana mi abuelo eh, había tomado la decisión de descansar y tener un poco de solas de sus 5 hijos, entonces los hizo a todos socios de River, de ahí mi pasión por el fútbol. Entonces
todo el mundo iba a la cancha de River, y el viejo se quedaba tranquilo y tendría sus cuestiones por ahí, como decía mi mamá, luego de su trabajo, era funcionario de la aduana, italiano que vino, bueno, que aprendió a caminar en el barco, o sea que era muy argentino, pero había nacido en un pueblo de Saler, cerca de Saler. Y bueno, mi mamá, dentro de todo su contexto, digamos, cultural, porque era una señora muy leída, muy preparada, muy culta, muy amante del cine, era una recalcitrante hincha de River insoportable. Entonces, ella y todas sus hermanas, con las cuales íbamos a la cancha domingo por mes. Claro. Y el otro domingo yo iba a la cancha con mi papá a ver Independiente. Claro, y entonces ahora bueno, primero quiero decirte que estoy segura que a muchos de los que y muchas que están mirando les sorprende saber de una Ana María Presta futbolera, pero eso es así, doy fe. Y bueno, la pregunta que se impone entonces es, dentro de esa familia de River y el papá de Independiente, la pregunta es ¿cómo saliste de Boca? Porque tengo que decir que es Ana María Presta de Boca. Te contestataria de Contreras. No te acordás algo específico, No, vamos. no, es que realmente no puedo decir por qué, pero también recuerdo que mi mamá era una señora muy incentivadora de la lectura y de la memoria. Entonces yo prácticamente aprendí a leer leyendo en el diario Clarín de los sábados y domingos los equipos de fútbol. Entonces tengo hasta el día de hoy esos recuerdos de los equipos de mi infancia, de la década del 60, cuando yo era una nena, y me acuerdo de todos los equipos de fútbol, pero como un lorito, que aprendí a decir precisamente como una tarea de incentivación de memoria, porque bueno, mi mamá además tenía un auto y manejaba, iba a buscar a sus hermanas para ir a la cancha a diferentes lugares de donde vivían mis tías, pero también iba a buscar a mi papá al centro desde Vicente López o a esperarlo a la bajada del tren, y mientras esperábamos a mi papá, bueno, ella tenía su manual en la cabeza y me preguntaba cosas sobre las capitales de los estados africanos y de los estados europeos y quién era el presidente de tal país, y etcétera. Era un entretenimiento, pero que a mí me sirvió más tarde para mi puesta a punto de la memoria en un contexto, digamos, de estudio donde la memoria también tiene su lugar. Claro, sin duda. ¿Y te acordás cómo fue o cuándo decidiste estudiar historia? Creo que alrededor de los 16 años. Había hecho un trabajo para la materia en el secundario, y la profesora se había quedado muy sorprendida porque yo había hablado de las revoluciones de los países de tercer mundo y había hablado de Nasser y no sé, la verdad es una cosa muy bien hecha que reunía muchas lecturas que obviamente en el colegio no se daban. Y la profesora me llamó y me dijo, ¿y usted cómo escribe? ¿De dónde sacó estas cosas? Yo le dije, mire, yo voy a estudiar historia. Y después lo dije en mi casa. Y mis padres quedaron muy sorprendidos porque, bueno, más allá de la libertad de la crianza, yo creo que los padres tengan el nivel educativo que tengan, tienen destinos prefijados para los hijos o alguna expectativa. Y yo creo que la expectativa de mis padres no era que yo hiciera la carrera de historia. Y mi papá, que era un hombre absolutamente feminista, porque tenía como empleadas más de 40 mujeres y escuchaba las cuitas de todas las mujeres que trabajaban en la fábrica, en la oficina y demás, se lanzó. ¿Cómo una chica tan inteligente va a hacer esta carrera? Yo dije, y simplemente porque voy a elegir algo y esto me gusta. Y mi papá también, en otro, yo creo que alarde entonces de apertura, me dijo, vas a ir al ciclo. Y él y me hicieron un test vocacional después de varias sesiones y todas las disciplinas que salieron ponderadas dentro de ese test que me encantaría recuperar. No sé dónde están, alguna de las cajas viejas que debe haber por alguno de los depósitos donde tengo mis cosas. Daba todas carreras humanistas. Claro. Desde filosofía, traducción, música,
no sé, historia, literatura, etcétera, pero ninguna ciencia dura, menos aún una carrera técnica. Claro. Entonces, bueno, anoté yo en la facultad y ¿Dónde hiciste la carrera? en filo, claro, yo vivía en Vicente López y también para mis padres, imagínate, en la década del 70, cuando ingresé a filo, que tenía 17 años, era un problema porque era un momento de mucha ebullición política, teníamos la dicta blanda de la NUCE, la potencial llegada de Perón, etcétera, y, y bueno, fue un voto de confianza, sobre todo de mi papá, que frente al hecho consumado dijo ya está, y además estaba muy contento de que yo hubiese elegido la universidad pública, porque él era un defensor de la educación pública, más allá de haberme mandado a un colegio privado. Y bueno, hice el examen de ingreso, ¿qué sería? A fines de diciembre del, del 70, y en el 71, ese examen de ingreso me parece que se hizo en el Pele, porque éramos tantos que nos situaban en distintos colegios universitarios. Algunos lo dieron en Buenos Aires y yo lo di en el Pele. Y eran 100 preguntas de multiple choice sobre 3 libros seminales, digamos, de distintas disciplinas. Y bueno, ingresé a la carrera de historia y a los 17 años yo ya estaba cursando en Independencia y Urquiza, que era la sede, La sede. entonces tenía la La facultad. Claro. Y en esos años iniciales de tu carrera, o bueno, o en general, digamos, en tu paso por la Facultad de Filosofía y Letras, ¿recordás algún docente o alguna lectura o algún historiador o historiadora que hayan sido importantes en el sentido que te hayan marcado en tu formación? Mira, yo en el primer año de carrera hice las 4 materias introductorias a Historia Social General. Las 4 materias introductorias que me parecen al día de hoy, y por mi experiencia en la formación de jóvenes y la docencia, son absolutamente necesarias, sobre todo Introducción a la Historia. Y yo cursé Introducción a la Historia con Pérez Amuchaste, con lo cual puedo decir, bueno, mi ayudante fue Liliana Bertone, que era ayudante de cátedra con la mayoría de los que 10 años más tarde fueron 15 más. Después del proceso fueron titulares o adjuntos de la carrera, ¿no? Eh, y sí, tengo muy buenos recuerdos de esa materia. Pérez era un hombre, digamos, para ser delicados, liberal. Yo estaba cursando la materia en el momento en que Pérez hizo entrar la policía a la facultad en medio de una asamblea donde salimos todos desbandados por la puerta que daba a la calle Urquiza, corriendo con los caballos adentro de la facultad. Es decir, es un evento a recordar que, bueno, que generó en mis padres, que escuchaban la radio y la tele en ese momento y sabían del desaguisado, la preocupación sobre cómo yo iba a llegar a mi casa. Creo que salí corriendo hasta Retiro, porque tenía que tomar el tren para ir a Florida. Pero bueno, sí se vivían situaciones de mucho conflicto político, de muchísima militancia. La facultad estaba sobredimensionada en población estudiantil, y además contenía 2 carreras que luego se separaron o las separaron para justamente evitar esa conflictividad, que eran psicología y sociología. Estábamos todos juntos. Yo cursé Introducción a la Sociocomportantiero, es decir, yo tuve extraordinarios profesores, logré los últimos estertores, digamos, de esa facultad modelo de la década del 60, con profesores dotados y pensadores, con equipos de cátedra que te invitaban a pensar. Yo hice esas materias con mucha facilidad a pesar de la cantidad de lecturas, porque yo venía de un ritmo de lectura importante. Hice Introducción a la Literatura con Garasa, por ejemplo, e Introducción a la Filosofía con Klein, donde había, y él mismo lo era, especialista en Heidegger. Yo era una chica de 17 años leyendo cosas que en realidad me parece que se leían en otro momento de la madurez intelectual de alguien, pero que me resultaron maravillosas
para invitarme a pensar. Y también tuve compañeros de cursada que eran gente un poco más grande que yo, con quienes aprendí mucho, eran gente que tenía militancia. Yo pertenezco a la camada en la que se recibió también Carlos Astarita, y bueno, cursamos algunas materias juntos y con el colectivo, digamos, de estudiantes que estábamos, por ejemplo, en Historia de España, éramos los indicados como los revolucionarios de la carrera. No éramos los revolucionarios de la carrera, porque ninguno estaba militando en organizaciones militarizadas o lo que fuera. Éramos revolucionarios porque éramos contestatarios. Es decir, debatíamos los textos con los ayudantes y preguntábamos mucho en los teóricos. Y no había costumbre de ciertos profesores con aura, digamos, de ejercicio de la profesión, que un colectivo estudiantil fuera tan activo en las preguntas. Entonces, éramos los loquitos de España y demás. Pero tuvimos también nuestra etapa, yo diría, de solaz en la comprensión de este tipo de inquietudes que cubríamos, porque además estábamos todo el tiempo en la biblioteca, más allá de que trabajábamos o no, porque, chicos, no existía la fotocopia, no existía internet, entonces te tenías que sentar a leer los libros. Exacto. Y además de la lectura de los libros, bueno, dividíamos las tareas, porque era imposible leer. Yo nunca cursé más de 2 materias por cuatrimestre, y además daba los finales. Cosa que siempre les recomendé a mis estudiantes a lo largo de los años, pero muy pocos se da cuenta de que no se puede tener tantas cursadas pendientes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que pasé largas horas de mi vida y del cuatrimestre, por ejemplo, en el Instituto de Historia Antigua Oriental, que está acá en este edificio, leyendo toda la bibliografía de la profesora Fuscaldo. O también mis largas noches de desvelo trabajando en 2 bibliotecas que eran nocturnas y que estaban abiertas las 24 horas, como la del Congreso y la Biblioteca Nacional de la calle México. Ahí íbamos todos a estudiar. Claro. Entonces era un ritmo de carrera muy diferente al que tienen nuestros estudiantes. Nosotros tocábamos los libros, los veíamos. Claro. Hoy los pibes no saben lo que es un libro. Y creo que el contacto con una biblioteca es absolutamente seductor y formativo del amor por la lectura y por los libros. Yo conocí la fotocopia cuando ya era ayudante de cátedra. Claro. Porque lo que teníamos, por ejemplo, como desgrabación de teóricos de algunos profesores, eran copias hechas en stencil, que alguien iba a tomar nota taquigráfica, porque no todos tenían grabadores, después las tipeaban en ese papel que luego se iba al stencil, que era como una especie de gelatina medio tipo de color dulce de batata, de un papel perforado por la máquina de escribir en blanco, que después sacaba copias en color, con la tinta en color. Y eso era lo que comprábamos, pero comprábamos las clases de grabado de los profesores, pero no la bibliografía. No el material, la claro. bibliografía te la tenía que conseguir. Yo recuerdo 100 textos de historia social que tuve que ir a conseguirme los libros a todas las bibliotecas de Buenos Aires. Y además, en ese entonces, hablo de la década del 70, las bibliotecas municipales que abrían los días sábados tenían tan buenas colecciones que yo iba, por ejemplo, a leer a una que queda en la calle Córdoba y Paraná. No sé si sigue estando, en ese momento estaba. Pero para aprovechar los fines de semana, aún lejos de mi casa, iba a las bibliotecas públicas para encontrar la bibliografía que había que leer. Y con los compañeros nos dividíamos el trabajo. Claro. Porque si no, la carrera es imposible. Hacíamos grandes resúmenes. ¿Qué puedo decir? Resúmenes que algunos los conservo hasta el día de hoy, y clases de profesores que conservo hasta el día de hoy, como las de Enrique Tandeter y las de Reina Pastor, con quien impulsé Historia Moderna. Entonces, bueno, era una dicha escuchar a esos profesores, al menos para mí. No sé si los estudiantes que me siguieron en el derrotero tienen esa misma pasión, diría, de escuchar a sus profesores y de articular sus lecturas con las clases teóricas. No digo que todos fueran iguales, pero había profesores que eran tremendamente seductores en esto de estar sobre la plataforma y darnos su clase teórica.
Y ya que estás comentándonos sobre tu vida como estudiante, bueno, ¿qué tal los finales? ¿Cómo era eso de preparar los finales justamente en estas condiciones que vos estás Y comentando? había profesores que eran excelentes examinadores, de los cuales yo creo que heredé esa, yo diría, esa virtud, porque nadie puede decir de mis estudiantes desde la época en que era ayudante hasta este primer cuatrimestre en que di mi materia por última vez, que fui alguien que vapuleó a estudiantes o tenía fama de castigadora. Y había otros que eran realmente personas de temer porque eran maliciosos y al parecer gozaban con hacer sufrir al estudiante. Y además, pensemos que en la época que yo estudié el feminismo no existía, no había manera de denunciar malos tratos, acoso o alguno de estos problemas que estamos afortunadamente acostumbrados a ver eh, cómo se viven y cómo se convive con, bueno, con estas equidades que hemos logrado conseguir, ¿no? Pero había profesores que precisamente gozaban maltratando a las mujeres y algunos en sus clases teóricas que luego prolongaban en las instancias de final Claro, claro. Y y que te ofendían públicamente. Recuerdo un profesor, lo voy a nombrar, Benjamín García Holgado, con quien cursé 2 materias, Historia Social General e Historia Contemporánea. No quería que nadie lo acompañara a tomar examen y tenía cientos de estudiantes. claro, Entonces el encapillado duraba todo el día y por ahí estabas hasta el día siguiente para dar tu examen final. Entonces, cuando nombraba los números o los nombres, el tipo te decía, no a mí, pero a algunas compañeras que ni sabía quiénes eran, porque nos juntábamos personas que habíamos cursado en otros cuatrimestres, le decía, no, vos gorda no, vos no hagas conmigo gorda. Eh, Eso hoy sería imposible. O abrir un teórico diciendo, no sé para qué vienen tantas mujeres a esta facultad en vez de quedarse en su casa a criar hijos y lavar los platos. claro. Textual. Tremendo. Bueno, eran otras épocas, pero también había otro tipo de satisfacción, ¿no? Como las que comento y haber cursado, por ejemplo, con Reina Pastor Moderna, con Enrique Tándeter como su adjunto y haber cursado por primera vez Historia Colonial o haber cursado Historia Colonial la primera vez que Enrique se hizo cargo de la materia, Claro. que, que fue una cursa extraordinaria con una bibliografía que no existía en la Argentina que Enrique hizo traducir y mimeografiar para nosotros como el texto de Nathan Bachtel, Los Vencidos, que había salido en el año 73, año que él dictó la materia, Claro. y el texto de Murra, que todavía no era libro, pero que él como editor del futuro manuscrito, porque Enrique fue el editor para siglo XXI de la primera edición del libro de Murra, él tenía los capítulos y con el permiso de Murra lo puso a disposición de los estudiantes con otra bibliografía que era absolutamente de punta y Novedosa, nunca. si tenemos en cuenta que el año anterior yo no cursé América 1 porque la señora Daisy Rípodas había puesto en el programa la siguiente leyenda. La historia de América comienza con la conquista. Antes no hubo historia. Yo dije, yo no puedo cursar esta materia y tenía 18 años. Sí, bueno. Claro. Entonces creo que había una oportunidad para militar la propia carrera desde la individualidad, por un lado, más allá de la militancia que se pudiera tener dentro y fuera del aula. Porque yo dije, esta materia no la curso. Después pensé, pero si no la curso no me voy a recibir. Entonces dije, voy a esperar. Bueno, tuve suerte. Tuviste suerte, te sirvió esperar. Claro, claro, qué bueno. Y creo que, o sea, te tengo que pedir que nos cuentes la anécdota de ese bar en el que estabas preparando un tema en capilla, no me acuerdo para qué materia, y había unos, medieval era bueno, y había unos sujetos ahí al lado haciendo mucho ruido y bueno. Sí, a ver, medieval era una materia complicada,
La profesora también era una profesora con un nivel de exigencia y peculiaridad importante. Entonces, bueno, nos anotábamos para dar examen como se siguen anotando nuestros estudiantes, pero piensen ustedes en la masividad Claro. previa al 76, cuando la facultad después sí se comprime y queda menos de la mitad de la cantidad de estudiantes, bueno, por el cierre de algunas carreras, luego de la intervención del 75, bueno, muchos avatares que quizás la mayoría de los que me va a escuchar es muy joven y no conoce, pero que bueno, que hizo que se flaqueciera la matrícula de la carrera. Pero por entonces dar medieval, y bueno, vos te ibas a Independencia a las 6 de la mañana para anotarte y por ahí dabas examen a las 7 de la tarde. Y eran como las 4 de la tarde y yo estaba en el Bar Buenos Aires, de la esquina de Urquiza e Independencia, y había un montón de compañeros a quienes recuerdo, que eran un poco más grandes que yo, pero que eran de la carrera de Historia, y estaban discutiendo sobre fútbol. Tema que yo no hablaba en la carrera ni con mis compañeros, ni mucho menos, porque bueno, eso era algo que entraba dentro de la esfera de mi vida privada y de mi vida familiar. Entonces estaban peleando por reconstruir un equipo que había ganado la nombrada Copa de las Naciones en 1964 en Brasil. Y no podían llegar al número 11. Entonces, y yo estaba preparando medieval porque estaba encapillada. Y la verdad que todos esos alaridos y peleas, etcétera, me tenían podrida y yo sabía quién era el número 11. Pero no me atrevía a decir. Entonces, simplemente para que me dejaran estudiar, me paré arriba de una silla y le dije, ¡basta! El número 11 que jugó en ese partido era Bieli. Y se cayó en el bar un Aires, un flaco. Se llamaba Isaías. Me voy a acordar hasta el día que, que es antidiluviano, estaba sentada ahí para resolver la pregunta. Dije, soy una estudiante que quiere ver medieval. Le dije, por favor. Bueno, después el otro día cuando me acordé de la anécdota, busqué al jugador de fútbol, porque esto, bueno, es un recuerdo, ya estas cosas ni las rememoro ni nada, salvo cuando ustedes me preguntan tonterías de la carrera de historia y de quién cursaba y quién no cursaba. Y sí, lo googleé, está vivo el jugador de fútbol, tiene 80 y Ya está chequeado, era él. esto ocurrió, yo era una nena, en la década del 60, entonces sí, era la época en que yo leía los equipos de fútbol. Claro, es por eso. Claro, imagínate, un jugador que ni siquiera, bueno, en ese momento yo creo que jugaba en un equipo, no voy a decir eso porque por ahí me escucha alguno que es hincha del equipo en el que jugaba este señor, pero bueno, no jugaba ni en Boca ni en River, por supuesto, en ese momento, pero fue muy gracioso porque ahí se cayó el bar. Bueno, sirvió. Se cayó el bar. Pero yo quería que se siguieran un poco callados para que yo pudiera terminar el tema que me habían dado. Claro. Y cuando vos estabas haciendo la carrera, cuando eras estudiante, ¿vos te imaginabas o tenías el deseo de dedicarte a la investigación o te veías como docente? Cuando yo estudiaba la carrera de historia, nadie sabía lo que era la investigación. Claro. Era una época de ebullición política donde uno estudiaba una carrera, yo era docente, en escuelas de primaria y demás, enseñaba inglés y demás, pero nadie sabía lo que era la investigación. Yo me enteré lo que era el CONICET cuando yo era una persona que tenía ciertos años de carrera y mucho después de la dictadura. Nosotros no estábamos en ese tipo de trance. Claro. Era otra cosmovisión, era otra juventud. Tampoco la dimensión del CONICET también, ¿no? Y de la carrera de investigación. Tampoco sabíamos que era un doctorado. En la facultad nadie se doctoraba, nadie hacía licenciaturas. Es decir, era otra etapa digamos, de lo que eran los estudios. Uno estudiaba porque era un apasionado de la lectura, del debate, digamos, de la opinión crítica de lo que estábamos haciendo, pero sí, yo pensé, dije, que alguna vez trabajaría de profesora de historia, pero no sabía nada de la investigación, ni nadie me lo había propuesto. Claro. Los profesores no tenían, al menos, yo diría, los profesores tradicionales no tenían ese tipo de diálogo con sus estudiantes, ni pertenecían al CONICET, ni eran doctores, Claro. además.
porque consideraban que el doctorado era la culminación de su carrera, no una etapa para seguir adelante y empezar su carrera. Una etapa bastante inicial, incluso, claro. Totalmente. Yo creo que en ese momento la única que era doctora de todos los que estoy nombrando, por ser Guglielmi Fuscal, yo no sé si María del Carmen Carlet, la verdad, pero Enrique no era doctor, Pérez Jamuchasti era doctor, pero me parece que era abogado, además de ser militar, porque creo que era coronel retirado. Casani, que era el profesor de clásica, es posible que fuera doctor en historia, pero no lo recuerdo bien. Pero el resto, los ayudantes, no, nada que ver. Ni tenían una carrera profesional A ver, no teníamos institucionalizada la profesión como Claro. no había diferencia entre lo que era dar clase en la universidad o dar clase en el secundario. Era todo medio una cosa revuelta, ¿no? Es decir, la sociedad tenía otra mentalidad y los estudiantes de las carreras humanísticas, además estábamos en otra dimensión de lo que era, yo diría, privilegiar por sobre todo el pensamiento crítico, pero no la instancia futura de la salida laboral. El trabajo. Ni ahí, era otra época. Claro. Es decir, además, la carrera de lineal tenía muy poco, porque cada vez que había un golpe se cerraba la facultad, los golpes eran casi siempre. Entonces, luego del regreso de Perón y cuando Perón gana las elecciones, primero con la fórmula de Cámpora Solano Lima y luego con Perón, la facultad adquirió otra dimensión. Y la militancia en filo nunca fue una militancia, salvo el 73, nunca fue una militancia pro-peronista. Los centros de estudiantes nunca fueron peronistas en filo, salvo en el 73. Entonces, había una militancia de izquierda muy, muy importante, muy fuerte, pero también a partir del 75, durante el gobierno de Isabel, cuando se da la intervención con esa trilogía Ivanišević, Otalagano y Sánchez Abelenda, la Facultad de Filosofía y Letras no solo que se mudó, sino que adquirió otra dimensión, porque nos separaron, cerraron socios, cerraron psicos, cerraron antropología, y a nosotros nos mandaron al viejo hospital de clínicas que estaba derruido y dábamos clase en espacios donde había goteras, no había baño. Bueno, era toda una puesta en escena para invitarnos a partir. Más allá de los que habían partido por diversos motivos, porque ya desaparecía la gente, los militantes, que era sabido, cursaban varias carreras, arquitectura, historia, etcétera, porque era un circuito de militancia la Universidad de Buenos Aires. Entonces, todo eso hizo a un cambio cualitativo muy férreo, de manera tal que mis 2 últimos años de facultad, con la intervención y hasta el golpe, que fue el año en que yo, por suerte, me recibí, muy joven, pero me recibí, la facultad había cambiado su fisonomía más allá de las libertades individuales que estaban cercenadas, porque habían echado a muchos profesores, o muchos profesores se habían tenido que ir. Entonces la calidad de lo que quedó descendió, digamos, en virtud académica. Yo cursé seminarios, alguna argentina que me faltaba cursar y demás, en la felicidad de haber terminado la carrera en una instancia muy dura y de descenso cualitativo de la calidad de lo que se ofrecía dentro de las aulas, ¿no? Éramos trasladados, éramos una especie de, digamos, de transeúntes que íbamos de una facultad a otra para cursar determinadas cuestiones y demás, porque el edificio de Independencia ya no nos pertenecía. Claro. Entonces era una invitación a partir, ¿no? Y muchos partieron. Lo digo metafóricamente además, ¿no? Porque desaparecieron, porque se murieron, porque no volvieron nunca más a la facultad. Y bueno, yo terminé con mis compañeros de siempre, quizás un poquito antes que algunos, los otros tardaron más en recibirse, pero nos recibimos todos y con distintos derroteros, ¿no? Bueno, después obviamente vino el golpe y hasta el año 83 yo no tuve trabajo porque
esto era, digamos, un cenáculo para elegidos de la derecha fascista que gobernaba y que estaba dentro de la facultad, salvo honrosas excepciones. Claro, Pero nosotros, al no ser, digo, los egresados, claro, que no participábamos de esa corriente de pensamiento, al no ser integrantes del colegio de graduado, ni siquiera podíamos ingresar a las bibliotecas. Entonces, de repente, cuando ustedes me preguntan sobre el CONICET, que en CONICET no se podía leer nada. claro, claro, Leías lo que alguien te prestaba, ¿no? O lo que, si tenías la suerte de haberte encontrado con alguien, te preguntaba qué estás haciendo y te pasabas libros. claro. Yo tenía una linda biblioteca en mi casa, pero trabajaba en una oficina, ¿qué podía leer? Además, algunos hicieron exilios externos, otros los hicimos internos, hasta que, bueno, hasta que volvió afortunadamente la democracia y pudimos reinsertarnos luego de 8 años muy duros, donde algunos siguieron haciendo currículum y otros volvimos a empezar ya con 30 años encima, ¿no? Claro, claro, sí. Eso iba a preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue ese salto y bueno, cómo y dónde hiciste el posgrado y en qué condiciones y por qué Bueno, elegiste lo que elegiste? yo tuve la suerte de haber hecho, como dije, la materia Historia de América, que entonces era uno, con Enrique, la colonial, y en una ocasión me lo encontré de casualidad y en la calle y charlamos y me preguntó qué hacía. Él recién había vuelto, sería el año 82. Estaba en el CEDES, me invitó a participar de reuniones, a ir a escuchar profesionales que desde distintas vertientes de las ciencias sociales y humanidades eh, participaban en conferencias, en talleres o en seminarios. El CEDES además tenía una hermosa biblioteca y comencé a frecuentar esto hasta que más o menos le dije a Enrique que pues yo había empezado inicialmente, tenía la idea de hacer historia del Antiguo Oriente y había tomado cursos de jeroglífico y demás hasta que eh, Ferraz Fuscaldo me invitó a retirarme de la facultad. Entonces em, le dije a Enrique que había comenzado a leer la vertiente prehispánica y temprano colonial de los Andes y me dijo, ¿por qué no te contactás con Ana María Lorán? Me dijo, es una persona que yo conocí en Francia. Me dice, en este momento está en la Universidad de La Plata, en un cuartito muy chico, que no tiene demasiado contacto con los investigadores, etcétera, pero está pensando unas líneas de investigación importantes. Llámala. Y me escribió en un papelito su teléfono. La llamé. Y Ana María entusiastamente me invitó a su casa y ahí podríamos decir que comencé en la tarea de meditar que había una posibilidad de hacer historia más allá de la lectura y eso se llamaba empezar a hacer una investigación. Y ella me abrió su biblioteca, eh, me, me dijo que por qué no iba a explorar el Archivo General de la Nación. Yo en ese momento tenía un empleo que no me lo permitía, pero tenía un jefe que era un hombre muy importante y que salía mucho de viaje. Entonces, como yo tenía la consigna de que cuando yo me voy usted no trabaja para nadie, como la secretaria propietaria, le dije, bueno, si yo no tengo que trabajar para nadie, cuando usted no está me voy a hacer otras cosas. Me dijo, haga lo que quiera. Entonces yo me iba al Archivo General de la Nación. Y generalmente llegaba a la oficina, veía las cosas que había que hacer, eh, redactaba alguna correspondencia y después me iba al archivo. Y ahí fue cuando empecé a ver por primera vez, antes de mediados de la década del 80, los famosos padrones de indios en los cuales ilustré a toda esta generación de historiadores que trabaja conmigo. Y bueno, cuando, eh, digamos, se van los militares y ganan las elecciones Alfonsín, Ana María Lorandi ve la posibilidad y se le da la oportunidad de mudarse de La Plata a la Universidad de Buenos Aires con una cátedra y con la dirección del Instituto de Ciencias Antropológicas y me invitó a trabajar con ella. Y ahí fue que volví a trabajar en la docencia como ayudante de segunda el primer año.
en una materia que se llamaba Etnografía Argentina y Americana 2, que era lo que hoy es Sistemas Socioculturales de América 2 en el Plan Nuevo de Ciencias Antropológicas, donde trabajé hasta que me fui a hacer el posgrado en 1990. El posgrado lo hice afuera también por cuestiones políticas, es decir, yo había sentido que durante la dictadura me tuve que reconvertir en secretaria merced a, bueno, a que sabía escribir a máquina muy bien, hablaba muy bien inglés y todas esas cosas, pero dije, después de la hiperinflación de Alfonsín y de que el señor Menem, poquito después de asumir, dijo que cerraba todos los ingresos a la estructura pública estatal. Eso significaba que para mí el CONICET también estaba cerrado. Dije, bueno, otro exilio interno más, no, porque entonces empecé a buscar dónde hacer un posgrado en el exterior para lograr por primera vez, ahí sí pensé, creo que con mucho pragmatismo, quién me podía pagar para estudiar, porque yo la verdad no tenía un peso. Entonces, es decir, tenía el dinero Acá, pero sostener una vida en otro país. En otro país, como para pagar un posgrado no, y acá las posibilidades estaban cerradas, porque no había becas, se había acabado la primavera alfonsinista, y bueno, habían vuelto los lagartos al CONICET nuevamente, en comisiones donde vos sabías que había mucha discriminación ideológica, y además esa palabra que la Academia Argentina no nombra, pero que existió y a veces existe en algunas instituciones, que es la palabra cupo. Bueno, decidí que me bancaba mejor hacer un posgrado afuera para ver qué pasaba. Y como decía el general, de sencillar hasta que aclare. Entonces, sin demasiada convicción, me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos en 1990. Es decir, a menos de un año de haber asumido Menem. No sé, esas cosas que ves intuitivamente y decís, esto no va a andar, mejor una partida y ver qué es lo que ocurre. ¿Y alguna vez consideraste quedarte en Estados Unidos? Jamás, nunca. No tenía nada acá, no tenía empleo, no tenía posibilidades, pero nunca. Cuando mi director de tesis, después de que almorzamos, luego de que defendí la disertación doctoral, me dijo, bueno, ahora vamos a buscar trabajo, lo dijo en colectivo. Le dije, ya no. Y me dijo, ¿y qué va a hacer? Le dije, me voy a volver a mi casa. Pero me dijo, si usted no tiene trabajo en su casa, no importa, le dije, me voy a volver. Es decir, no tenía ningún incentivo ni atractivo, y lo digo con todo respeto para mis colegas que están allí, que se quedaron, o que tienen la mayor ponderación por la academia norteamericana. Yo sentía que mi pasión por enseñar la tenía que canalizar en otro lugar, que ese no era el lugar. Claro. No era mi lugar. Quería volver. Y no tenía ni familia, ni compromisos afectivos que me hicieran quedar, ni mucho menos. De manera tal que, bueno, fue una decisión por convicción y por saber qué era lo que me atraía a mí de mi país. Cuando yo escucho a la gente que dice, este es un país de M, hay que irse, etcétera, yo digo, bueno, muchachos, váyanse, que nos quedemos los buenos, ¿no? Los que fácilmente se creen que 6 es la salida, bueno, no están en mi campo, ni político, ni ideológico, ni conceptual, ni cultural. Yo volví, había ingresado al CONICET poquito tiempo antes de defender la disertación, y aunque el sueldo era absolutamente miserable y sabía que no iba a llegar a fin de mes, dije, bueno, este es el comienzo. Bueno, y al mes de llegar, me llamaron desde el Departamento de Historia para decirme que no tenían profesor en América 1. Y si quería hacerme cargo con un cargo de adjunta. Eso era 1997, mes de agosto, septiembre. Y le dije a la directora entonces, que era quien me llamó, Nérida Eiros, le dije, pero yo no soy arqueólogo. Me dijo, es que precisamente no estamos buscando un arqueólogo. Había habido numerosos problemas con esa materia, y
y me dijo, pero tenés que presentar un programa urgente. Me dijo, y además está abierto el concurso de profesor. Me dijo, pero vence en 48 horas. Entonces, entre hacer el programa y presentarme al concurso, fueron 2 días sin dormir, Sin vivir. meditando qué se podía hacer y además, honestamente lo digo, no estaba ni físicamente ni emocionalmente preparada para semejante oferta, porque recién había llegado a defender la tesis y si bien me consideraba formada para el puesto, fueron 2 oportunidades que me agotaron apenas llegar, pero sentí que lo tenía que hacer. Hubiera preferido que hubiera sido en otra instancia, pero Claro. bueno, es lo que se dio así. Es lo que se dio hoy, me presenté al concurso, dicté la materia en el 98, en el 99 y en el 2000, el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre del 2000, en el mes de octubre, se sustanció el concurso. Y bueno, gané el concurso de titular y ejercí esa titularidad hasta 2022, hasta el primer cuatrimestre, o sea que fueron 22 años más 3, 25 años de dictar la materia. Claro. Bueno, y siendo como fuiste una estudiante tan interesada, tan laboriosa, tan aplicada y demás, ¿tenías, además de esta pasión por la historia, algún otro, no sé, deseo, voluntad, posibilidad de hacer alguna otra actividad más allá del ser Yo hacía estudiante? muchas cosas, porque vuelvo a repetir, desde niña fue una chica muy estimulada, entonces aprendía idiomas, pintura, mi madre era muy cinéfila, entonces en cualquier momento te agarraba de la mano y te llevaba al cine, y yo veía películas, no sé, de la década del 50, de la década del 60, que hoy sé apreciar. En ese momento por ahí me resultaban aburridas porque quizás yo que quería hacer otra cosa, tenía que salir de mi casa con mi mamá para ir al cine. Eh, sí, hacía muchas cosas, iba a grupos de lectura. eh, en realidad, todo lo que hacía tenía una suerte de cariz intelectual. Más allá de que, bueno, como toda chica también de la época, aprendía a hacer cosas absolutamente femeninas, como a cocinar o a coser y esas cosas que, bueno, lo de la costura hoy no me apasiona para nada, pero la cocina sí, me interesa mucho, la gastronomía y soy una muy buena cocinera, me gusta mucho la cocina. Este, y, y leo bastante de esas cosas y de vinos, eh, con lo cual a veces charlo con el profesor Chiaramonte, que es un gran enólogo y que también le gusta el buen comer. Y bueno, ¿qué otras cosas? La sociabilidad era una sociabilidad corta. Me acuerdo que una vez un compañero de facultad cumplió 50 años y nos invitó a todos a celebrar sus 50 y sus hijos estaban impresionados de que no había fotos de nosotros. Hoy en día Claro. el celular y la fotografía son un lugar común, pero nosotros no nos tomábamos fotografías por 2 cuestiones. Primero, nadie tenía cámara de fotos porque era un instrumento bastante caro y luego que la foto era algo peligroso Claro. para las instancias de vida que nosotros teníamos. Entonces hay una gran etapa de mi vida, yo diría entre los 18 y los 35, 38 años en que yo no tengo fotos. Y tampoco tengo fotos de mis amigos ni de mis compañeros de facultad. Y eso para la generación de ustedes, los que me están haciendo esta entrevista, es absolutamente insólito e inusual o incomprensible. Donde vivimos en medio de una cultura visual donde todo se propaga y se propala, ¿no? Eh, entonces hay esos baches dentro de nuestra generación que están marcados precisamente por esas circunstancias. ¿Y cómo llegaste al Instituto Ravignani? Llegué al Instituto Ravignani por Enrique, porque yo me inicié como investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas bajo la dirección de Lorandi, pero esa etapa yo sentía que por muchos motivos, tanto personales como intelectuales, estaba cumplida. Yo estaba viviendo en Bolivia, donde
permanecí entre los años 1994 y 1995, fueron casi 2 años, donde con sendas becas de organismos internacionales yo me quedé a trabajar en el archivo para producir mi disertación doctoral. Y a fines del 94, yo ya le había mandado a Enrique un par de capítulos. Además de todo lo que dije sobre el Instituto de Ciencias Antropológicas, quiero también decir que con el correr del tiempo yo había redefinido eh, mi propia tarea de investigación y era mucho más historiadora que apegada a la antropología por entonces. Entonces, si bien la multidisciplinariedad me persigue hasta el día de hoy, yo sentía que estaba mucho más cerca de la historia. Entonces le había mandado a Enrique un par de capítulos de mi tesis para que leyera. Y Enrique justo llegó a Sucre, donde yo vivía, a un congreso, y me dijo, tengo los comentarios de los capítulos que me diste. Y cuando charlamos sobre el tema, me dijo, ¿cuándo vas a defender? Le dije, seguramente el año que viene, en el 96, 97, porque estoy terminando de sistematizar las fuentes y tengo un largo periodo de escritura. Bueno, me dijo, ¿no querés venir a trabajar conmigo en Alproal? Bueno, le dije, cuando vuelvo, y cuando volví, en el 96, pedí el cambio de lugar de trabajo y empecé a trabajar acá. Claro. Bueno, y ya que mencionaste Bolivia, ¿cómo sería esa Bolivia, ¿no? De esos años en la década del 90, bueno, Sucre Nunca se me particularmente. ocurrió ir a Bolivia, pero cuando empecé el trabajo en el Archivo General de la Nación, obviamente los padrones de indios eran todos de lo que hoy forma parte del Estado plurinacional. Claro. Entonces, eh, cuando Ana María Lorandi comenzó a tener dinero para investigación de remozado CONICET, que ofrecía proyectos, becas y demás, me dio una consigna que creo que la puse en el prólogo de mi libro sobre los encomenderos. Me dijo, vos andate a Bolivia y hacé tu nido ahí. Y yo dije, bueno, está bien, voy a Bolivia, a ver qué pasa. Entonces, compramos con fondos de la investigación un boleto en el viejo y añorado Lloyd Aéreo Boliviano y hice una gran recorrida por Sucre primero, después Tarija, volví a Sucre y luego llegué a Potosí y a La Paz en tren, lo cual ahora No se puede hacer más. Entonces fue un viaje iniciático y fascinante el conocer esos repositorios, sobre todo el del Archivo Nacional, que entonces se llamaba solamente Archivo Nacional de Bolivia, hoy se llama Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, y tenía un edificio muy precario en la calle España, a media cuadra de la plaza, donde el director me acogió con enorme entusiasmo y razón por la cual lo considero hasta el día de hoy uno de mis maestros, porque Seguro. mucho de lo que aprendí del andamiaje y de la configuración de un aparato heurístico para hacer investigación lo pude hacer gracias a la ayuda y a las enseñanzas de Gunnar Mendoza, a quien siempre agradezco su generosidad para conmigo. El archivo fue y será uno de los mayores repositorios sobre la historia colonial de los Andes que existen en el mundo, ¿no? Que complementado con otros archivos como el nuestro, con el Archivo de Indias, permiten una lectura y un andamiaje hermenéutico más acabada de las problemáticas que trabaja. Eso, la primera vez que yo fui a Bolivia creo que fue el año 85, y de ahí ininterrumpidamente seguí yendo casi todos los años, excepción hecha de este periodo en que la OEA, con su programa de investigación y adiestramiento, me confirió una beca muy importante y la Fundación Antorchas otra, con lo cual me pude quedar 2 años a trabajar en el archivo, a donde fui religiosamente todos los días, muchas veces con la camiseta de la selección argentina. Porque alguien me la había regalado, ya no me acuerdo quién era, y como trataba de mantenerme en estado físico a partir de la altura, me iba a correr con la camiseta, después de salir del archivo. Entonces, después terminé regalándola
a un colega. Alguien. Pero sí, son muchos años de trabajo y vínculos académicos y amistosos labrado con personas que son historiadores, aficionados a la historia o simplemente vecinos y ciudadanos con quien tengo una hermosa relación de amistad desde hace varias décadas. Claro, claro. ¿Y cuál dirías vos que son los principales obstáculos que tuviste en tu carrera, tanto como investigadora como docente, o elegís uno? Y mira, dada la generación a la que yo pertenezco, los avatares para mí fueron sobre todo políticos y de discriminación ideológica, pero en la época en que yo era estudiante y cuando me recibí. Debo decir que no sufrí discriminaciones de género, que no sufrí, digamos, otros avatares que me hicieran sentir relegada en, en mi pasión por el trabajo y también en mi propia ambición, que no sé hasta qué punto yo concreté una ambición. Yo creo que me dejé llevar por cómo venían las cosas y a través de esto, sin tener un objetivo prefijado, eh, comencé a observar las puertas que se podían abrir y cómo conducirme frente a esos senderos que se abrían, que yo no los tenía meditados ni pensados. Tomé algunas decisiones muy pragmáticas, como la que dije de irme, sabiendo que iba a volver siempre, como la de irme del Instituto de Ciencias Antropológicas para venir a esta institución, donde, bueno, tengo el honor y la responsabilidad de haber sucedido a Enrique en el programa que él fundó, y donde creo que he sido una profesional exitosa al configurar un equipo de trabajo del cual vos formás parte y del que han salido numerosos historiadores temprano coloniales eh, que hoy forman parte de lo que es la Academia Argentina con un reconocimiento internacional relevante, pero no hice el cálculo de cómo hacer esta carrera y creo que esa espontaneidad me, me dio, a ver, la oportunidad de disfrutar del factor sorpresa en cuanto a gozar de mis propios logros que siempre traté de compartir. ¿Y cuál es, o digamos, qué es lo que más te gusta a vos de la tarea de la investigación y de la tarea docente? A ver, de la tarea docente eh, me gusta cierta provocación al estudiantado como para que se ponga a debatir y a pensar. Eh, Quizás incentivando la respuesta a preguntas que son difíciles de encarrilar y reconociendo mi propia ignorancia frente a ciertas preguntas de estudiantes avanzados que me permiten a mí ponerme a pensar, como muchas veces ha ocurrido entre ustedes y también en alguna clase teórica, donde algún alumno le he dicho, mire, en este momento yo necesito pensar la pregunta que usted me hace, pero para la próxima clase lo vamos a discutir. Y eso, bueno, es un incentivo doble, ¿no? De ida y vuelta, de eso que se llama en la enseñanza feedback, ¿no? Como para poder ser una buena transmisora del conocimiento, pero a la vez receptora de lo que provoca ese conocimiento transmitido dentro de una o muchas mentes brillantes como las que tenemos entre nuestros estudiantes que nos motivan a ir por más. Eso me gusta de la docencia. Me gusta la docencia de posgrado porque también estoy hablando con estudiantes que tienen una determinada formación, que hacen preguntas más sofisticadas y incentivan a la preparación mía como docente para que cada clase tenga una articulación y los resultados esperados. Nunca he ido a una clase sin preparar. Lo cual también me parece que forma parte de la responsabilidad y la seriedad en el trabajo. Ni tampoco he descansado en el trabajo de otros para hacer el mío. Eh, y de la investigación, bueno, determinadas lecturas y campos disciplinares diversos me han llevado a hacerme preguntas que trato de encontrarles la vuelta sin prisa, porque soy una persona con mucha paciencia y a la vez
buscar una apoyatura documental que me permita comprobar lo que tengo en la cabeza. He leído mucha documentación a lo largo de mi vida y he armado bancos de datos de los cuales se nutre la mayoría de los que están acá, no digo en un elevado porcentaje, pero en las respuestas necesarias a determinadas preguntas. Y el archivo es un vicio para mí, reconozco, es un vicio. Yo voy a Sucre y les prometo a los amigos, a las amigas, no, voy a ir al archivo, vamos a hacer esto. Y finalmente a las 8 de la mañana estoy a la puerta del archivo porque no me sacas hasta el mediodía y sí voy a almorzar, pero después a la tarde vuelvo al archivo. Y bueno, es vicioso y no estoy buscando nada, simplemente A ver qué hay. a ver qué hay, nada más. Nada más. Y es ese espíritu de indagación, de pesquisa que tiene el historiador y de proseguir la pasión y la construcción de una metodología determinada de abordaje. Nunca fui muy buena en lo cuantitativo, ni tampoco me importa demasiado, pero sí creo que lo que dije inicialmente en la entrevista de esto de incentivar la memoria, no hay un personaje que a mí se me pase por alto de toda la gente que he visto en la lectura de casi un siglo y medio de escrituras públicas, que es mi fuente favorita, donde todos los protagonistas de una pequeña escritura siento que son parte de mi parentelo, de mi familia extensa. Y por eso nosotras y nosotros solemos consultarte. Ana María, ¿te suena fulanito de tal, menganita de no sé dónde? Y bueno, tengo la impresión de que los conozco a todos y cuando aparece alguien que me suene estrafalario, bueno, ahí me preocupo un poco y me pongo a buscar, pero en realidad son seres humanos muertos sin rostro, porque no lo tienen, que son como parte del contenido de mi vida cotidiana cuando me pongo a trabajar. claro, claro. Entonces, hace pocos días me escribió un señor que viene de otro campo, de la genealogía, para preguntarme por alguien y le dije, solo puedo recordar que la persona que usted busca es minero de Porco y Potosí, que está en los primeros 20 años de la fundación de la audiencia y que no tengo su testamento ni sus vínculos personales y que me suena extranjero. Y le dije cómo hacer una búsqueda de la persona, pero bueno, le dije, no tengo demasiada información porque nunca me interesaron los comerciantes. Pero era un comerciante, obviamente, además de minero y demás, pero sabía de su existencia, claro. Entonces sí, son muchos años, ¿no? De trabajar con esta fuente, que la primera vez que la abordé creo que fue en el año 89, antes de irme a Estados Unidos. Me quedaba un poquitito de tiempo libre después de haber terminado la tarea de investigación y pedí el primer volumen de escrituras públicas, que era de 1550. La letra era un demonio, eh, pero cuando vi la riqueza de lo que había, dije, acá hay que volver. Y como yo estaba muy fascinada por el entonces famoso y hoy clásico libro de Lojar, El mundo hispano-peruano, que estaba fundado precisamente en las escrituras públicas de Lima, dije, acá en este archivo hay una cantera para perseguir porque las escrituras están todas hasta la independencia. Hay pérdidas, por supuesto, ¿no? Y dije, hay que buscar un tema para sostenerlo con esta fuente. Y bueno, ahí surgió el trabajo de los encomenderos de La Plata, ¿no? Que primero lo consulté con mi director de tesis y luego con Gunnar Mendoza, el director del archivo, cuando fui a otra visita exploratoria en el 91, y me dijo, ¿qué tema más necesario? Dijo, me alegra tanto que lo hagas. Bueno, ahí dije, si el director me está diciendo que se alegra de que lo haga, quiere decir que hay material. Va por acá. Sí, había muchísimo. ¿Y hay algún tema o cuestión que te haya interesado estudiar, pero que no hayas podido abordar justamente por la falta de Sí, documentación? yo quería hacer una tesis sobre el extremo sur andino y trabajar con los indios, concretamente con los chichas, que vos conocés muy bien.
y pensando en que habían sido una pata de la Confederación Charca, según alguna documentación, porque bueno, todo esto de las federaciones y las confederaciones es un tanto difuso. Sí, Hay y esos debates también. debates que seguimos teniendo con los historiadores y antropólogos que dan por sentado y hecho, pero nadie te dice si era prehispánica, si fue colonial, cómo se conformó, etc. Bueno, y sabemos que hubo mucha metida de mano en todo esto y mano española para la configuración de las Provenças y sobre todo el memorial de Charcas de 1586. Y bueno, yo buscaba denodadamente fuentes que no había y en ese momento del que fui al archivo y que Mendoza me avaló esto, un año antes que lo había visto, le dije, quiero hacer una tesis de doctorado sobre esto. Y se bajó los lentes, me dijo, no es para usted. No hay. No hay. Entonces, cuando alguien que se planchó Claro, porque todo ese es el el punto, archivo, él porque conocía absolutamente todo. a ver, dentro, si hablamos de inestabilidades políticas, hasta la llegada del MAS al gobierno, la cantidad de golpes y de gobiernos que tuvo nuestro vecino país exceden con creces los nuestros. Pero Mendoza fue el único funcionario boliviano que permaneció en el cargo 45 años. Entonces, Y fue a trabajar todos los días a leer. y el sábado, Exacto. que cuando yo vivía ahí, me decía, vengo el sábado, ¿eh? ¿Querés venir? ¿O quieres venir? Dije, por supuesto. Entonces estábamos los dos solos en el archivo leyendo. Entonces, es más, llama la atención que determinados folios de las escrituras, pensando narcisísticamente que nadie las iba a leer, Mendoza había subrayado, Había por el claro. lo cual se debe hacer. Y un archivero de la categoría de él sabía que no se podía hacer, pero quizás lo consideraba como una propiedad, al menos intelectual, porque ¿quién leía escrituras públicas en ese momento? Llegué yo a leer escritura pública. Entonces, cuando me dijo, no hay, me dijo, salga de eso, salga de ahí, no hay, no va. Bueno, con el debido respeto que siempre le tuve y bajando mi narcisismo, le dije, bueno, buscaremos otra cosa. Y ahí Así fue que donde surgieron los encomenderos porque era la mayor cantidad de material que resaltaba en las primeras escrituras que yo leí, sobre todo Juan Ortiz de Zárate, que fue, digamos, el cuarto adelantado del Río de la Plata, consignado como futuro fundador de Buenos Aires, que no pudo lograr porque se murió en el 76 en Asunción y de allí que funde su lugarteniente, que era Garay, que al lado de Zárate era un pichi que no todavía nada. Y yo decía, este hombre, ¿cómo puede ser? Bueno, con Zárate, de las escrituras de Bolivia, lo poco que tenía, más toda la Biblioteca Nacional y su colección García Viñas, yo hice mi tesis de maestría. claro. Y fue un anticipo de lo que sería luego uno de los capítulos de mi tesis de doctorado. Que trabajaste sobre otras familias también trabajé encomenderas. Y eso es lo que siempre recomiendo a mis estudiantes, que cuando cursan los seminarios de doctorado, en vez de perder el tiempo pensando en el sexo de los ángeles o en un tema que les fascine, traten de focalizarse en su tema doctoral y escriban algo que tenga relación, aunque diste un poco de la temática específica del seminario que dicta esta profesora, que podemos entrelazar de alguna manera en virtud de la articulación de lecturas. El tiempo es valiosísimo en esta carrera y no tenemos obligación, no tenemos derecho a perderlo. Entonces, quien encontró un documento lo debe sistematizar en el momento, quien encontró una lectura apropiada la debe resumir en el momento, internalizar en el momento, etcétera, porque no se puede volver a leer 20 veces las mismas cosas. No hay tiempo. No existe. Así que empezaste por los encomenderos y actualmente, brevemente, ¿no? ¿Cuáles son tus temas de investigación o tu tema? Y bueno, yo he vuelto a los clásicos de alguna manera y he vuelto al Althusser y a ver la importancia de las instituciones y todo, sobre todo, bueno, a valorar la superestructura dentro de la concepción del materialismo dialéctico que él cursaba
Y la encomienda, como bien dijo Barnadas, es la institución fundacional de las relaciones sociales de producción en, en la colonia. Para mí también lo fue la familia, como lo trabajé en mi tesis y luego en mi libro, y como prolongación de estas dos instituciones jerarquizadas con diferenciaciones internas y en sus redes relacionales y demás, estoy trabajando en la institución convento como espacio de reclusión de las hijas que los encomenderos y la élite decidían no casar, observando dentro, digamos, del claustro las mismas desigualdades e iniquidades de género y sociales que se pueden observar en el siglo. Claro. Entonces, me parece que hay ahí un hilo conductor en mi trayectoria, más allá de que he hecho muchas otras cosas, pero institucionalmente la encomienda, la familia y el convento son una trilogía que me permite ver cómo se articula la sociedad y cómo las instituciones contribuyen a la reproducción material y social de la sociedad en cuestión. Entonces en eso estoy ahora, ¿no? Con las monjas y sus desigualdades y sus discriminaciones internas, sus transgresiones, y bueno, y un gobierno jerarquizado interno que refleja el de la afuera. Claro. Tengo una pregunta que es muy fácil y rapidita de hacer. Vamos a ver cómo la contestas. ¿Para qué la historia? Y para entender en qué momento de nuestro presente estamos y cómo sortear las dificultades y sus avatares. Para mí, como dijeron todos los teóricos que nos precedieron en la escritura y en la reflexión sobre la historia, presente y pasado tienen un hilo conductor, más allá de que los seres humanos y sus instituciones y sus corporaciones sigan cometiendo los mismos errores. Pero están nosotros los historiadores y los que tenemos inquietudes políticas y estamos definidos en una postura frente a la sociedad y frente a la vida, tratar de esclarecer, yo no digo a la sociedad, de ninguna manera, no es mi pretensión, no me siento tan importante, soy una trabajadora de la educación y trabajadora de la investigación, pero sí al círculo en que nos movemos de cómo interpretar y de cómo leer los acontecimientos del presente a la luz de la historia. Bueno, y si te parece, para terminar, tenemos como una especie de ping-pong de preguntas para contestar así con lo primero que se te ocurra, digamos. Hermano Mancilla. Claro. Unas preguntas cortitas, bueno, como te digo, para contestar con lo que se te ocurra. ¿Una comida? Asado. Asado, muy bien. ¿Un viaje que te gustaría realizar? Al norte de Italia y a Rusia. Italia la conozco casi toda, pero me falta el norte-norte. ¿Un libro? ¿Puede ser de historia o no? ¿No? Puede ser literatura. Mira, pienso en un libro que no es de historia, pero sí pinta la historia, sobre todo esa historia que surge de la miseria de la conquista y de la colonización y del repechaje de los perdedores, que son tan poco retratados, ¿no? Muchas veces Claro. por la historia, porque los pobres resultan poco asibles en la medida de que sus voces no son audibles en registros que siempre se los digo a los estudiantes. No es que los pobres no escriben, no tienen plata para que escriban por ellos. Entonces, ¿quién protocoliza? La historia también tiene soportes documentales que son netamente de clases. Entonces, pienso en un libro que está teniendo mucha difusión ahora, que es el libro El río de las congojas de Libertad de Mitrópolis, que pinta ese Paraná angustioso y angustiante y esos seres marginales en una suerte de epopeya de sobrevivencia y de mestizaje que la autora comprende quizás como el mejor o la mejor de los historiadores e historiadoras. Bien. Si no hubiera sido historiadora, ¿qué hubiera sido? Cantante. Cantante. Bueno, no hablemos nada de eso, pero yo sé que
Creo que estarías de acuerdo en definirte como una melómana, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, voy a interrumpir lo que te dije y vamos a seguir hablando. ¿Qué tipo de música te gusta, que escuchás? ¿Por dónde va la música? ¿O ahí toda la música de tu vida? Bueno, yo de la Facultad de Filosofía y Letras hice amigos entrañables de toda la vida, dos de los cuales fueron mis grandes amigos. Lamentablemente los dos fallecieron, pero uno de ellos era un gran melómano y me introdujo en algo que mis padres, que eran muy operísticos, me habían introducido, pero él me introdujo más de lleno en la música clásica. Yo soy abonada del Colón de muchos años, escucho música todo el tiempo y mi vida en Estados Unidos me despertó al jazz, que es otra de las vertientes musicales que escucho. Eh, Soy escasa consumidora de las cosas que están online, salvo cuando trabajo, que no tengo tiempo de meter CDs adentro de la PC, y además a veces me ralentiza el trabajo. Entonces ahí sí escucho música por internet, pero escucho música todo el tiempo. Sobre todo los domingos, y los domingos a la mañana mientras leo diarios, escucho mucha música, y a la tarde mientras trabajo, eh, escucho Radio Nacional Clásica, por ejemplo, y disfruto mucho los conciertos del Colón. No sé mucho de ópera, pero sí me interesa mucho la nombrada música clásica, que no es toda clásica, porque, bueno, el clasicismo es una corriente musical, pero digamos, la música bonita. También me gusta el tango, es decir, la música en general me gusta mucho. Y cuando era adolescente me gustaba mucho el folclore, del cual estoy un poco eh, alejada, pero siempre leo sobre nuevos autores y nuevos ejecutantes y cantantes y cantoras que me interesa mucho, igual que el jazz, que suelo ir a escuchar bastante. Antes de la pandemia iba muy a menudo y no me importa en dónde sea, pero si es un buen espectáculo, suelo ir. Claro, claro. Y de los planteles que vos viste de la selección argentina, ¿cuál dirías que ha sido el mejor o tu favorito o el que vos elegirías? A ver, mira, yo tengo un problema con el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, pero el fútbol espectáculo me resulta medio intolerable. Entonces, en lo que se ha convertido el fútbol, tengo un distanciamiento, sobre todo ideológico y político, sobre la pelotudez del fútbol, ¿no? Y sobre el hedonismo del jugador de fútbol. Yo conocí otras etapas del fútbol. Entonces, aunque tendría 11 o 12 años, yo rescato la selección que fue a Londres en el 66, que era una selección con compromiso, y con pocos divos y con mucha pasión. Claro. Por eso a veces veo el fútbol, veo la selección, porque la selección de Scaloni me entusiasma, pero por ejemplo no miro a Boca y no miro a River, ya no veo Independiente, etcétera, pero si juega la selección estoy firme. Claro. Bueno, ojalá vuelvan los tiempos en que te den ganas de ver a tu equipo también. Sí, bueno, ayer estaba hablando con un colega y me decía, che, estás jugando Boca. Algunos saben que me gusta el fútbol, ¿no estás viendo? No. Yo no pago el fútbol, primero por convicción, y luego estoy laburando, chao. Miro qué pasó, y si en algún portal aparece algún gol, bueno, lo cliqueo, lo miro y sigo laburando. Pero mirar un partido ya no. Ya no tanto, claro. Bueno, y para cerrar, una sorpresa que te haya dado el archivo. Y la que compartí con Ariel. Yo estaba buscando desde hacía muchísimos años un documento que comprobara lo que yo había leído en Loma Villena y conversado alguna vez con mi colega Mercedes del Río, con quien trabajé en el Instituto de Ciencias Antropológicas, sobre em, el gran préstamo que el virrey Toledo le requirió a los colectivos indígenas del sur andino para fundar la Compañía General de la SOE, que era la clave para mantener a Potosí en movimiento una vez que el nuevo sistema de amalgamación se pone en práctica en 1575. Todos hablaban del préstamo, es que era un préstamo de 1.000.000 de pesos, etc. Y también lo asociaba a esto
a la teoría de Asaduren de la subsidiariedad de los colectivos indígenas a Potosí, ¿no? Sobre todo con la mano de obra, pero acá había otra cosa, que además de la mano de obra era un préstamo en dinero, en cash. Y yo recordaba que había visto en las cajas de censos de la ciudad de La Plata algo relativo a esto, pero esa documentación, después de la mudanza del archivo de Sucre a su nueva sede, se recatalogó, se parceló y nunca volví a ver esos expedientes como para poder configurar cómo se había dado ese préstamo. Entonces, cuando hace 8 años atrás habremos ido con Ariel a Sucre, no recuerdo si vos estabas. ¿Estabas? Sí, éramos... 2011 habrá sido, sí, ese año creo que fue. Sí. Ariel se puso a ver un catálogo nuevo que se llamaba Documentos Diversos. Yo estaba viendo otra cosa. Y le dije a Ariel, si encontrás algo que te olfateas con esto del préstamo y demás, no me importa de qué grupo étnico, de qué colectivo, por favor me avisas. Y entonces viene Ariel y me dice, mira, acá hay algo de un juicio de los indios de Moromoro. Moromoro es un pueblo cercano al departamento de Chuquisaca, pero al que extrañamente, bueno, como suele ocurrir en Bolivia, solo se puede acceder por Potosí, no por Chuquisaca. Son todos esos rulos que la geografía te hace dar en un territorio absolutamente parcelado. Yo lo pido, el documento, y me lo traen, me lo dejan ahí, como vuelvo a decir, de ansiedad cero y de paciente un montón. Pero Ariel, me refiero a Morrone, es totalmente opuesto. Entonces, cuando me trajeron el documento, me lo sacó de la mano, lo sacó de mi escritorio y se lo puso a ver. Y hace así, y acá está, ¿ves? Acá está. Y estaba, que se trataba de un juicio, de un repartimiento, como el que dije, Moromoro, hoy ese pueblo se llama Ravelo, tiene otro nombre, eh, donde constaba la copia del préstamo que Toledo les había obligado a los indios a hacer para fundar una compañía privada para la provisión y transporte de la sogue desde Huancavelica a Potosí. Y con esa documentación, más otra que yo tenía, hice un artículo para el boletín que configuró el dossier en homenaje a Enrique, Claro. Donde también publicaste vos y Chris Lane en temas asociados a la historiografía que le interesaba a Tandeter, que fue algo que propuso Jorge Hellman al cumplirse los años de fallecimiento de Enrique, que salió un poquitito después, porque Enrique murió en 2004 y este artículo creo que salió en el 15 o algo así. No llegamos a sacarlo en el 2014. Pero bueno, ese fue un hallazgo importante, sorpresa, que estuvo, como diría algún medievalista, en barbecho, pensando en la agricultura por muchos, muchos años. Bueno, con ustedes, Ana María Presta. Muchas gracias. Ay, qué lindo.